Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y dijo: «¿Qué queréis darme y os lo entregaré?». Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él respondió: «Id a la ciudad, a casa de tal persona, y comunicadle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos». Los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: «Os lo aseguro, uno de vosotros me entregará». Muy entristecidos comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?». Pero él respondió: «El que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valía a ese hombre no haber nacido». Entonces habló Judas, el que le entregó, y dijo: «Rabí, ¿acaso soy yo?». Le respondió: «Tú lo has dicho». Mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando el cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo: «Bebed todos de él, pues esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os lo aseguro, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre». Y tras haber recitado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces les dice Jesús: «Todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Pedro le respondió: «Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo: «Te lo aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro le dijo: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces fue Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, mientras oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú». Volvió junto a los discípulos y los encontró dormidos. Y dice a Pedro: «¿Con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se apartó por segunda vez a orar, diciendo: «Padre mío, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se marchó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Por último va a donde los discípulos y les dice: «Dormid ya y descansad. Mirad, llega la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me entrega». Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una turba numerosa con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo». Y al instante se acercó a Jesús y dijo: «Salve, Rabí», y le besó. Pero Jesús le dijo: «Amigo, a lo que has venido». Entonces se adelantaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron.
Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hirió a un criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su sitio, pues todos los que usan la espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre, que pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, según las cuales es preciso que suceda así?» En aquel momento dijo Jesús a las turbas: «Como contra un ladrón salisteis a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, abandonándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro le siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y una vez dentro, se sentó con los criados para ver en qué acababa aquello. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de presentarse muchos falsos testigos. Al fin llegaron dos que dijeron: «Este dijo, puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reconstruirlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿Nada respondes? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti?». Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Además os digo, a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?». Ellos respondieron: «Es reo de muerte». Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a golpearle. Y los que le abofeteaban decían: «Adívínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado?». Pedro, entre tanto, estaba fuera, sentado en el atrio. Se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé qué dices». Al salir al portal, lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». De nuevo lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que tú también eres de ellos, pues tu mismo hablar te descubre». Entonces comenzó a imprecar y a jurar: «No conozco a ese hombre». Enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y atado, lo llevaron y lo entregaron al gobernador Pilato. Entonces Judas, el que lo entregó, al ver que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Tú verás». Y tras haber arrojado en el templo las monedas de plata, se marchó y, alejándose, se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre». Y tras deliberar en consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso se llamó aquel campo hasta el día de hoy Campo de Sangre. Se cumplió así lo anunciado por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio en que fue valorado aquel a quien tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. Jesús estaba de pie ante el gobernador. Le preguntó el gobernador y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo dices». Y aunque lo acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces le dijo Pilato:
¿No oyes qué graves testimonios presentan contra ti? Pero él nada respondió a ninguna de sus palabras, de manera que el gobernador quedó muy admirado. Con ocasión de la fiesta, el gobernador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Preguntó Pilato a los reunidos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues comprendía que se lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque hoy en sueños he sufrido mucho por su causa. Entretanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Por esto, al preguntarles el gobernador: ¿a quién de los dos queréis que os suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, el llamado Cristo? Contestaron todos: sea crucificado. Replicó él: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban con más fuerza diciendo: sea crucificado. Al ver Pilato que nada adelantaba, sino que el tumulto iba en aumento, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: soy inocente de esta sangre, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que lo crucificaran. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte. Lo desnudaron, le echaron por encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Después, doblando la rodilla ante él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y mientras le escupían, tomaron la caña y le daban golpes en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este le obligaron a llevar su cruz. Llegados al lugar llamado Gólgota, esto es, lugar del Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero en cuanto lo probó no lo quiso beber. Después de crucificarle, se repartieron sus vestidos echándolos a suerte, y quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron escrita la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le insultaban moviendo la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos, se burlaban y decían: «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Tiene puesta su confianza en Dios, que le salve ahora si es que lo ama, pues dijo: «Soy hijo de Dios». Asimismo le insultaban los ladrones crucificados con él. Desde la hora 6:00, toda la tierra se oscureció hasta la hora 9:00. Hacia la hora 9:00, clamó Jesús con fuerte voz: «Elí, Elí, lemá sabactaní». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí en pie al oírlo decían: «Este llama a Elías». Y enseguida fue corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la daba a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a salvarlo». Jesús, dando entonces de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2 partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se quebraron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que con él custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, tuvieron mucho miedo y decían:
Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo dieran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su propio sepulcro, que era nuevo y lo había hecho excavar en la roca. Y tras rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro, se marchó. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro.